Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Desde este confinamiento en el que nos hallamos todos, os habla Nacho Díez Tejedo para los que no me conozcan. Por motivos que no vienen al caso, es mi imagen fotográfica la que les habla porque no tengo capacidad técnica para poder grabarme a mí mismo con una calidad ni remotamente mediana. El vídeo que les presento a continuación contiene ni más ni menos que las pruebas de los delitos presuntamente cometidos por Fernando Simón Soria, director jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, CCAES, por el presunto incumplimiento del artículo 6, genocidio, entrada C, es decir, por sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, y por el artículo 7, crímenes de lesa humanidad, entrada K, por el mismo concepto contemplados en el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal CPI de La Haya, institución universal que, como todos sabemos, lucha contra la impunidad de los crímenes más graves y que España ratificó el 24 de octubre del año 2000. Las palabras claves de esta acusación que hago son intencional y grupo, que aparecen en la descripción de los citados artículos del Estatuto de Roma. Respecto a las primeras palabras, en este caso intencional, considero que lo es porque Fernando Simón no solamente conocía la extremada gravedad de no denunciar públicamente en la rueda de prensa del día 7 de marzo de participar en acontecimientos en los que hubiese personas a menos de 2 metros unas de las otras, sino que al contrario animó a los ciudadanos para que participasen libremente en concentraciones como la que se iba a celebrar el día siguiente, 8 de marzo, en la manifestación del llamado Día de la Mujer, que en realidad se llama Día de la Mujer Trabajadora. Pero sí que es cierto que toda esa suma de pequeños periodos hace que los casos notificados no representen la situación real a día de hoy desde el punto de vista de transmisión o de riesgo. Pero ¿usted a título personal le recomendaría a miembros de su familia, por ejemplo, o amigos, que fueran mañana a la manifestación o que se quedaran en casa? Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. De hecho, Fernando Simón había realizado varios informes previos desde el 31 de enero, dirigidos al Ministerio de Sanidad y al Gobierno en pleno, cuya última actualización fue realizada y firmada por él mismo el 6 de marzo de 2020, es decir, un día antes de la rueda de prensa y 2 días antes de la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora. También considero que fue intencional porque las pruebas apuntan a que el móvil de su presunto delito fue el de mantener su cargo como director jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a una costa de la enorme cantidad de muertes que él mismo sabía que iban a producirse según sus propias predicciones. Respecto a la segunda palabra, grupo, considero que se formó desde el mismo momento en que Fernando Simón hurtó una información vital para un grupo de españoles, convirtiéndoles automáticamente en el grupo de españoles desinformados de la gravedad de las concentraciones con personas que estuvieran a menos de 2 metros unas de las otras. Establecida la base de la acusación del que suscribe y determinada por mi parte que sí hubo intención y que sí se había formado un grupo, pasemos a ver el vídeo en el que el primer lugar se presenta una pequeña parte del total de la mencionada rueda de prensa, pero absolutamente incriminatoria contra Fernando Simón. Afortunadamente, el total de la rueda de prensa, donde aparecen muchos más elementos incriminatorios, está a buen recaudo, puesto que
han desaparecido dichas partes incriminatorias de casi todas las redes sociales y vídeos de los medios de comunicación pesebreros colgados en internet, excepto las del archivo de Radio Televisión Española, cuestión que he comprobado que al menos hasta el día de hoy no se ha borrado dicho enlace. Después veremos un ejemplo de cómo ha desaparecido la actualización del informe del día 6 de marzo al que antes me he referido acerca de la peligrosidad y gravedad del virus COVID-19 de la web de un organismo oficial donde antes estaba alojado. Pasaremos más tarde al análisis de una copia que me descargué en su momento previniendo que este iba a ir desapareciendo. Más tarde pasaremos a una comparativa de la evolución de la infección y fallecimiento entre el Reino de España y la República de Corea, comúnmente llamada Corea del Sur, comparativa en la que queda perfectamente establecido que los protocolos que deberían haberse utilizado por Fernando Simón funcionaron con tanta perfección en este país asiático. Destacar que en la misma fecha del 8 de marzo en la República de Corea había 7.300 casos de infección y 50 fallecimientos, mientras que en España había 674 infecciones y 17 fallecimientos. Estas cifras se convirtieron a fecha 11 de abril en 10.480 contagios y 211 fallecimientos en la República de Corea, mientras que en España teníamos la brutalidad de 163.127 contagios, que se sepa, puesto que no se han hecho ni el 3% de los test completos, y 16.606 fallecimientos gracias a los delitos contra el Tratado de Roma en los que presuntamente incurrió Fernando Simón. Y por último presentaré una muy ilustrativa descripción de todas las medidas que se tomaron en la República de Corea para conseguir acabar definitivamente con la pandemia, con un resultado de algo más de 10.000 contagios y únicamente 212 fallecimientos, sin haber parado su productividad y teniendo en cuenta que la población de este país oriental es de 51 millones de habitantes, mientras que España se ha convertido en el segundo país en contagios y el tercer país en fallecimientos, muy por encima de China, y teniendo en cuenta que de los tres primeros países, los Estados Unidos de América tienen 328 millones de habitantes legales, Italia tiene 60 millones y nuestro país tiene 46 millones. Se puede considerar que no aumenta, sino que se reduce. Sí, lo que estamos haciendo es que los casos en los que teníamos dudas de su origen, algunos de ellos se van resolviendo. Es verdad que aparecen también algunos otros, pero estamos resolviendo más que los nuevos que aparecen. Y eso obviamente implica que podemos identificar mejor las poblaciones a riesgo y, por lo tanto, reducir la sospecha de transmisión comunitaria incontrolada. No quiere decir que no exista. Todavía está ese riesgo ahí, todavía tenemos zonas en las que tenemos sospechas, tenemos eventos como este de La Rioja que nos podría generar algún problema mayor si las medidas no son lo eficaces que consideramos que pueden ser, pero lo cierto es que en general la situación no ha variado nada respecto a ayer, incluso en algunas zonas ese número de casos que podían darnos una sospecha de transmisión comunitaria se han reducido. Con lo cual, poco a poco se va aclarando un poquito en los mapas de riesgo. Pero ¿usted a título personal le recomendaría a miembros de su familia, por ejemplo, o amigos que fueran mañana a la manifestación o que se quedaran en casa? Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. Mi pregunta es si van seguros, si pueden sentirse seguros en una concentración tan grande con tanta gente. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Fernando, terminamos, ¿vale? Sí.
Ahora vamos a ver cómo se está intentando hacer desaparecer de los sitios oficiales el informe actualizado el día 6 de marzo, en el que Fernando Simón alertaba del COVID-19 que se transmitía entre humanos a 2 metros de distancia unos de otros y muchos otros aspectos más acerca de su peligrosidad. La entrada la tengo en mi muro de Facebook, que es del día 25 de marzo, y como podemos ver al pinchar el enlace, nos traslada a una página de Portal y Salud que nos da un error con la leyenda página solicitada no disponible. Para no hacer el vídeo mucho más largo, puedo decir que hice intentos en otras webs oficiales y me apareció el mismo error. Obviamente el informe de Pedro Simón había desaparecido, entre comillas, y vaya, por Dios, qué mala suerte que algo tan importante y desde hace unos días tan incriminatorio ya no esté disponible. Pero afortunadamente, y como ya he dicho en la introducción del vídeo, por si acaso yo ya me había bajado el informe íntegro para el caso de que este desapareciera. Así que vamos a esa dirección donde tengo alojado el informe. Y aquí tenemos el informe del día 6 de marzo. Bueno, pues aquí tenemos una información actualizada a día 6 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad y Salud. Es el del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Es un informe técnico de la enfermedad por coronavirus COVID-19, actualización del 6 de marzo de 2020. Aquí tenemos un resumen y dice que el día 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan pues informó a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de una neumonía, y desde el inicio de la epidemia hasta la fecha del informe se han detectado más de 95.000 casos, de los cuales 10.000 se han infectado fuera de China, y un número de fallecidos a nivel global de más de 3.300 fallecidos. Este informe, como es una actualización, se empezó a hacer, pues es de suponer, si no el 31 de diciembre, sí el 31 de enero, que es la fecha que más se baraja, ¿no? En cualquier caso, fue una actualización del día 6 de marzo, día antes de la rueda de prensa en la que se lanzó a la calle a la gente. Este informe ha sido actualizado por el Centro de Coordinación de Alertas de Emergencias Sanitarias y pone en el orden alfabético, pues Eva Fernández Bretón, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a Fernando Simón Soria, que independientemente que sea por orden alfabético, Fernando Simón Soria es el jefe y el director del Departamento de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y también fue firmado por un tal Agustín Portera Moreira, que es de la Agencia Española del Medicamento. No olvidar que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es el equivalente al CDC de Estados Unidos. Siguiendo hacia abajo por el informe, pues podemos ver que el mecanismo de transmisión de humano a humano, la vía de transmisión entre humanos, es a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5.000, capaces de transmitirse a una distancia de hasta 2 metros. Bueno, supongo que será cuando no hay viento, porque si hay viento puede llegar a, según se ha oído por ahí, hasta 8 metros, ¿no? Capaces de transmitirse a una distancia de hasta 2 metros. Obviamente no es compatible con la no infección en una manifestación a través de las manos y también con la mucosa de la boca, de la nariz y los ojos, ¿no? Entonces esto que está en ese informe es absolutamente devastador e incriminatorio para el propio Fernando Simón, que lo negó todo. Aquí tenemos 5 micras. Para saber lo que es una micra, pues una micra es una milésima parte de un milímetro, ¿no? O sea, es tan pequeño que no se puede detectar de ninguna manera, menos que sea con un microscopio cuando ya ha sido contagiado. Entonces, la transmisión a partir de casos asintomáticos ocurrió pues que el barco Diamond, el 50% de los que le hicieron un análisis, pues dieron positivo y eran asintomáticos. Los que dieron positivo eran asintomáticos, ¿no? El 3.700, el 50% estaban infectados y eran asintomáticos. O sea, aquí queda perfectamente claro que sin síntomas pues, no había manera de saber si vas a contagiar o no contagiar.
Entonces había observado que los infectados presentaban en su mayoría una carga viral muy alta, ¿no? Estamos hablando entre 10 elevado a 4, que son 10.000, y 10 elevado a 8, que ahora mismo no sé exactamente la cifra, pero es mucha, copias del genoma partido por mililitro, ¿no? En nuestra nasofaringea o de saliva. El virus es altamente contagiante, puesto que tiene una carga viral enorme, ¿no? Ahora, siguiendo por el mismo informe, repetir que se transmite a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras a una distancia de hasta 2 metros. Y repito, una distancia de hasta 2 metros, porque esta es la parte incriminatoria para Fernando Simón, en la que demuestra que él conocía perfectamente los peligros, y él es el firmante, porque es el presidente y jefe del Centro de Coordinación de Alertas. O sea, aquí esto está actualizado. El día 6 de marzo y el día 7 de marzo hizo la rueda de prensa donde lanzó a la calle el día 8 pues a toda esta gente, a sabiendas de que se iban a infectar sí o sí, y bajo mi punto de vista esto es enviar a la gente al matadero. Ahora nos vamos a la página Wonderwometer, el total de casos de coronavirus en España. Esta toma se hizo el día 11 de este mes y vemos que el día 8 de marzo había 674 casos de infección en España. Si seguimos la línea ascendente, pues podemos ver que el día 11 de abril ya había 163.027 casos. Había pasado de cientos a miles. Siguiendo por la misma página hacia abajo, podemos ver el total de muertes por coronavirus en España y nos dirigimos a la fecha de la que estamos hablando, el día 8, el día de la manifestación, y había 17 muertos solamente, pero bueno, 17 muertos, y pasamos al día 11 de abril a 16.606 muertos. El incremento es brutal, estamos hablando de miles y miles de tanto por ciento. Entonces, en el momento en que se hizo esta toma, era el 12 de abril, con respecto al 11 de abril, pues había 163.027 casos de muertes en España. Y ahora nos pasamos a la página de Corea. Y el total de coronavirus, de casos, de contagios, en las mismas fechas, es decir, el día de la manifestación 8 de marzo, había 7.313 casos de infección. España tenía 674. Recordemos, si vamos al día 11 de abril ya había 10.480 casos, mientras España tenía 163.127 casos. Siguiendo para abajo para ver la línea de evolución de muertes, el día 8, día de la manifestación, en Corea había, aquí lo tenemos, 50 casos de muerte, España tenía 17, pero cuando nos vamos al 11 de abril, pues había solo 211 muertes, mientras que España tenía 16.606 muertes. Esto es tremendo. España tiene 46 millones de habitantes. 47 casi. Y como podemos ver, población de Corea del Sur. La población de Corea del Sur es de 51 millones con 64. Más o menos 51 millones. Algo que he olvidado mencionar al inicio del vídeo, algo que no tenía previsto, es lo que voy a presentar a continuación. Vamos a acudir a ver lo que dice la ley respecto al delito de genocidio y de lesa humanidad,
contenidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya, presuntos delitos cometidos por Fernando Simón y por los que considero necesario juzgarle. Bien, allá vamos. Estas son las páginas 4 y 5 del Estatuto de Roma. Aquí lo tenemos, sede de la Corte está en La Haya. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto. Artículo 5, crímenes de la competencia de la Corte. Tenemos el punto A, el crimen de genocidio. Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. Punto C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Y aquí tenemos crímenes de lesa humanidad, pues asesinato, no. Exterminio, no. Fernando Simón no ha participado en nada de eso. Esclavitud, no. Deportaciones o traslados forzosos de población, pues tampoco. Fernando Simón ha participado afortunadamente en ellos. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física, de violación de normas fundamentales de derecho internacional, tampoco, no. Tortura, no. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embargo forzado, esterilización forzada, todo esto tampoco, no. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada. Pero aquí tenemos el punto K, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Esto sí. Y tal y como había dicho al principio, aquí no cabe la menor duda. Se formó un grupo nacional, el de los desinformados, con toda la intención de hacerlo, y para ello se utilizó la mentira. Respecto a la intención, está absolutamente claro que lo fue, puesto que deliberadamente sabía que estaba mintiendo, y no solo porque se lo hubieran dicho, sino porque él había escrito el día anterior y firmado la última actualización sobre la peligrosidad de salir a concentraciones a la calle, siendo él mismo el director del Centro Nacional de Alarmas. Y por último, tal como había anunciado al principio, presento una ilustrativa descripción de todas las medidas que tomaron en la República de Corea para conseguir acabar definitivamente con la pandemia, con un resultado de algo más de 10.000 contagios y únicamente 212 fallecimientos, sin haber parado en ningún momento su productividad en un país con 51 millones de habitantes y justo a 1 hora y 10 minutos en avión desde Seúl a China, es decir, unas 160 millas. Lecciones de gestión de crisis para imbéciles. ¿Sabes qué significa la expresión bali bali en coreano? Traducido al español, rápido, rápido. Y te hablo de esta expresión porque parece que le está salvando la vida a miles de personas en Corea del Sur. Esta es la consigna con la que el sistema de salud surcoreano está enfrentando al coronavirus y está haciendo que el resto de los países miren a Corea del Sur como un ejemplo. Pero ¿en qué consiste esta exitosa estrategia? Eso es lo que te vamos a contar en este video. A pesar de ser uno de los países con más casos diagnosticados en el mundo, es el cuarto de hecho después de China, Italia e Irán, la mortalidad es del 0,6% y esta es la más baja de todos. Para tener una referencia, solo en Italia la tasa de mortalidad es 10 veces superior a la de Corea del Sur. ¿Y cómo lo lograron? Pues con una estrategia muy efectiva de diagnóstico y aislamiento. El 20 de enero, Corea del Sur confirmó su primer caso de coronavirus. Poco después, el sistema de salud detectó el origen de la epidemia en la ciudad de Daegu. Además, descubrieron que 2/3 de los contagios estaban relacionados con un grupo de Sinchon-hit. Las autoridades realizaron pruebas del COVID-19 a más de 200.000 y aislaron a los infectados. Y esta es una de las claves, el número de pruebas. Los surcoreanos fueron capaces de analizar a 20.000 al día, personas por día, test. más que en cualquier otro país.
Todo un reto si pensamos que se trata de un país de 50 millones de habitantes. Además, la prueba es gratuita y 4 compañías privadas, pagadas por el Estado, garantizan el abastecimiento de los kits. Para analizar las muestras lo más rápido posible, el gobierno coreano creó una red de laboratorios públicos y privados en todo el país. Red de laboratorios públicos y privados. En las grandes ciudades. Y esto es un laboratorio que funciona como un restaurante de comida rápida, pero se encuentran en lugares más apartados o cerca de centros hospitalarios. Las personas van, registran sus datos y sin bajar. Solo en 5 minutos y sin moverse del coche. Un sanitario perfectamente aislado les realiza el test. Así se evita que el personal sanitario tenga que trasladarse a las casas y también se disminuye la posibilidad de que se contagien. Más de 2 millones de tests en 3 meses. Reciban el resultado. Si es positivo, tienen que hacer una cuarentena obligatoria de 15 días. Según el ministro de Salud surcoreano, esto permitió planear adecuadamente la atención sanitaria, ya que solo el 10% de los contagiados requirió hospitalización. Y la infección se extendió. La estrategia finalmente funcionó, porque la identificación rápida de tantos casos en un solo grupo y en una misma área geográfica parece que contribuyó a disminuir la tasa. Y los sanitarios se infectaron. En Corea del Sur, al igual que en China y en varios países donde el virus se propaga, las escuelas permanecen cerradas y las oficinas están alentando a las personas a trabajar desde la casa. Las grandes reuniones también se han suspendido, pero no han llegado a No necesitaron parar la economía. Temas como son los bloqueos o restricciones de movimiento, como sí ha pasado en China o en Italia, por ejemplo. Tardaron un día en crear una aplicación. Envían notificaciones diarias con datos oficiales sobre los casos que dieron positivo en esa área donde se encuentra el usuario. Por un lado, esto permitió a los ciudadanos evitar las zonas con mayor riesgo de contagio. España más de 17.000 muertos y subiendo. Claro, y puede ser que países Corea 217 en total y han parado. Como lo hizo Corea del Sur. ¿Cuánto valen 20, 30 o 40.000 vidas españolas? Consiguió contener la extensión de la epidemia, descongestionar los hospitales y poder atender a los enfermos en situación crítica. Evitaron la eutanasia Corea pasiva. del Sur consiguió controlar la enfermedad. Y este es el mayor reto para esta pandemia. Bueno, y Hong Kong o lo que está pasando en la propia China, en Singapur, en Japón, son ejemplos de estrategias que al final han funcionado para disminuir la cantidad de nuevos casos por día que hay y que han tenido éxito en esto.